Universidad de La Sabana, maestría en proyectos educativos mediados por TIC, presustentación de Contic Aprendí, aula invertida como metodología para promover el pensamiento crítico en estudiantes de grado noveno del Colegio Antonio García. Presentada por Gina Marley Cano Rodríguez, José González Guzmán. Contexto del Colegio Antonio García. El Colegio Antonio García es una institución de carácter público. El colegio se encuentra ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar. Tiene una sede de 3 pisos, 9 aulas especializadas, de las cuales 3 son de informática y 25 salones de tipo regular. Cuenta con 2 jornadas para los grados de 0 a 11 y una población estimada de 2.500 estudiantes en ambas jornadas. Nuestro PI, construyendo procesos de transformación social a partir de la ciencia y la tecnología. Tiene un modelo pedagógico basado en la indagación, cuenta con media fortalecida en relación con la Universidad Uniminuto y la población de los jóvenes son de estratos medios y bajos. Nuestra justificación. Esta investigación se pretende orientar y aplicar en la institución educativa Colegio Antonio García, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar. El proyecto tiene como sujetos de exploración a estudiantes de ciclo 4. Las necesidades están enmarcadas en el proyecto educativo institucional de la institución, puesto que ella se refleja la necesidad de implementar tecnologías de la información y la comunicación y el pensamiento crítico. Son múltiples los problemas que nosotros vimos asociados al escaso desarrollo de habilidades de pensamiento crítico. Para Linda Elder y Richard Paul, se enmarcan en profundas deficiencias como lo son los errores de razonamiento, la irracionalidad, los prejuicios, las predisposiciones y las distorsiones en las normas sociales y en los tabúes aceptados, falta de autointerés, interés por lo creado. Estos problemas se hacen también evidentes en los estudiantes que pertenecen al Colegio Antonio García, ya que se ha observado que los estudiantes del ciclo 4, que lo componen grado octavo y noveno, demuestran un bajo rendimiento al momento de generar análisis y razones, formulaciones propias y propositivas de su pensamiento. Este tipo de problemas o situaciones no son exclusivas de su contexto social y cultural, sino que en el escenario aparecen otras causas que pueden ubicarse como las promotoras del problema educativo a tratar. Estas causas se encuentran en la falta de integración curricular del pensamiento crítico en todas y cada una de las asignaturas del colegio, y no solo eso, la integración desde los ciclos inferiores hasta los superiores. Cabe notar que aunque el colegio tiene muy poco de fundación, las prácticas pedagógicas sí son de vieja data, pues reconocen en la gran mayoría de los docentes que estas prácticas están enmarcadas en la tradicionalidad y en la poca innovación. Otra de las causas asociadas al bajo desarrollo de habilidades de pensamiento crítico tiene que ver con la población estudiantil del colegio, pues existe poco interés en los procesos académicos y se encuentran en dinámicas diferentes a las de aprender y conocer. La mayoría de los jóvenes del colegio consideran que estudiar no sirve, sobre todo porque al graduarse son pocas las posibilidades para pasar a la educación superior, pues no cuentan con los recursos económicos para postularse en universidades privadas, ni tampoco con las competencias cognitivas para ser admitidos en universidades de carácter público. De esta manera se presenta un alto nivel de deserción y reprobación. Son jóvenes apáticos, ausentes y poco comprometidos con la revisión de su realidad y con la estructuración de propuestas y soluciones que transformen en su contexto social. Esto es enmarcado en la revisión que se hace en el mismo Colegio Antonio García. Se logra evidenciar mediante la aplicación de una serie de entrevistas que la mayoría de la comunidad educativa no ven oportunidades académicas diferentes, ya que la educación sigue centrando sus bases en el maestro, en las exigencias de los entes externos, pero pocas veces en el estudiante. Dentro de estas prácticas educativas innovadoras está el uso de las TICs y las nuevas metodologías, que serían capaces, con la intervención correcta, de transformar el entorno y motivar a los estudiantes en nuevas formas de conocer y aprender. Sin embargo, estas prácticas pedagógicas se presentan en casos individuales o aislados, donde los docentes que han venido vinculándose a maestrías y especializaciones muestran características de innovación tecnológica en el aula, que posiblemente sean el soporte para repensarse el currículo institucional y generar una propuesta cohesionadora para la implementación de TICs y otras herramientas metodológicas en el aula. Las habilidades pretenden ser desarrolladas mediante el cambio de prácticas educativas en el aula, cuestión que plantea un análisis en el quehacer docente y en la revisión de propuestas innovadoras que debe ser.
Dentro de la espina de pescado nosotros logramos identificar 4 aspectos que eran fundamentales: el currículo, los docentes, la institución y los estudiantes. En la parte curricular, pues hay poca innovación en las estrategias metodológicas. Los planes de mejoramiento y superación que tiene el Colegio Antonio García no tienen propósitos de tipo tradicional. Las actividades de aula tienen poco interés para los estudiantes y hay un poco desarrollo del pensamiento crítico en las diferentes áreas. Tampoco se da una integración curricular en las TICs, pues no existen planes generales para la institución, sino que son planes aislados y no existe un plan de integración de las TICs, lo que dificulta el acceso y el uso adecuado de estas dentro de las aulas. En los docentes, pues las metodologías tradicionales, en donde todavía se centra en el docente y no en el estudiante, las áreas de conocimiento son vistos por temas y no por problemas, lo que genera una separación con el pensamiento crítico, y hay pocas actividades que desarrollen este pensamiento. En la parte institucional, pues las evaluaciones de suficiencia, que son el aporte fundamental para el desarrollo, no tienen objetivos claros. Se plantea un pensamiento crítico en el PI y sin embargo no se evidencia en su práctica, y no existe cohesión entre los diferentes campos del pensamiento para este desarrollo de este pensamiento. Los estudiantes muestran desinterés, poca participación y falta de atención, incumplimiento en las actividades académicas, falencias en los procesos de lectoescritura, fundamentales para el desarrollo del pensamiento, la ausencia de procesos mentales en la resolución de problemas y un bajo desarrollo de expresión verbal. El planteamiento de nuestro problema y los objetivos. Nuestra pregunta problema es cómo desarrollar el pensamiento crítico a estudiantes de ciclo 4 en el Colegio Antonio García a través de estrategias mediadas por TIC, a ambientes virtuales de aprendizaje, plataformas virtuales y material educativo digital dentro de la metodología de aula invertida. Nuestro objetivo general va a ser generar un plan de estrategias y actividades organizadas en ambientes virtuales de aprendizaje, específicamente desde la metodología de aula invertida o Flipped Classroom, para optimizar el desarrollo de las habilidades de pensamiento crítico en los estudiantes del ciclo 4 del Antonio García de secundaria a través del currículo. Los objetivos específicos están: potenciar las habilidades de lectoescritura por medio de la metodología de aula invertida, promover las habilidades asociadas con análisis y discernimiento de información a través del aula invertida y aplicar las habilidades de lectoescritura, análisis, discernimiento de información en la oralidad empleando dicha metodología. También generar un plan de estrategias y actividades organizadas para el desarrollo del pensamiento crítico mediante el Flipped Classroom. Nuestro marco teórico se establece a partir de 4 autores específicos. En este caso tenemos a Littman. En su texto Pensamiento Complejo y Educación, Littman nos propone estrategias metodológicas que diferencian la actividad del pensamiento tradicional y del pensamiento reflexivo y crítico. De esta manera, la búsqueda esencial en este pensamiento es un pensamiento abstraído, razonable y centrado en decidir qué creer y qué hacer. Con respecto a las habilidades, Manfred enumera las necesarias para ser un pensador crítico. Es decir, el joven tiene que tener la capacidad de separar hechos y opiniones, evaluaciones e inferencias de manera adecuada y ser capaz de reconocer las conjeturas propias y las de los demás. Es necesario además preguntarse por la validez de la evidencia y preparar. Además de los argumentos persuasivos, deben utilizar las evidencias y otras habilidades requeridas para hacer preguntas y verificar la información, escuchar, observar, evitar llegar a conclusiones apresuradas, tratar de entender múltiples perspectivas y por supuesto hacerlo buscando la verdad antes de tratar que se tiene la razón. Igualmente es preciso considerar que para incrementar el pensamiento crítico se deben desarrollar una serie de habilidades del conocimiento, así como actitudes que se mencionan. En este caso, Faison considera que la interpretación consiste en entender y comunicar el significado de las situaciones que se presentan diariamente, el análisis por medio del cual buscan las relaciones entre dos o más supuestos situaciones con el objetivo de dar a conocer un punto de vista o información, la evaluación, cuya finalidad dentro del pensamiento crítico es hacer una valoración de las relaciones establecidas entre dos propuestas para identificar su veracidad o factibilidad. La inferencia implica emitir conclusiones lógicas en base a las evidencias y supuestos como resultados de las ideas, situaciones, evidencias que ya han sido
evaluadas. La explicación se refiere a dar a conocer los resultados de los pensamientos de una manera coherente, justificándolos con los argumentos razonables. Y por último, una autorregulación, etapa en la cual se hace una revisión de la manera como se ha generado la nueva idea o el razonamiento con el objetivo de cuestionarlos o confirmarlos. Asimismo, Rojas explica que el pensamiento crítico se desarrolla bajo 5 dimensiones. Estas son complementarias y deben ser tenidas en cuenta y desarrolladas en la labor educativa. Ellas posibilitan el desarrollo del pensamiento y propician la madurez intelectual de los estudiantes. Esas habilidades son la lógica, que permite pensar con claridad, organización y ser sistemáticos. La sustantiva, que se basa en datos de información comparada y no solamente en opiniones. Una dialógica, que es la capacidad de examinar el propio pensamiento con relación a los otros. Esta dimensión va a contribuir en la convivencia y en la cooperación social por encima de las diferencias y valores de cada uno de los estudiantes. Y la pragmática, que es la dimensión que permite examinar el pensamiento en términos de los fines e intereses que busca y las consecuencias que esto produce. Nuestro segundo momento va a ser aula invertida. Esa aula invertida va a tener como origen el año 2000, empleado por Platt. Pues ellos establecen una estrategia en un curso de economía en la Universidad de Miami. Estos docentes empiezan a utilizar videos de las clases para explicar las diferentes temáticas planteadas para los estudiantes que no podían asistir de forma presencial. Luego empiezan a observar que los demás estudiantes también veían los videos y que de esa manera se empieza a integrar más ampliamente un desarrollo temático, ganando cada vez más. Así fue como se crea Flipped Classroom, que va a ser una serie de recursos para implementar con éxito un B-Learning. Berman y Sam fueron quienes van a llamar a este modelo aula volteada y sientan las bases para desarrollar el aprendizaje invertido definido en sus pilares centrales. El aula invertida tiene una característica fundamental, y es que hay un antes de clase, un durante la clase y un después de la clase establecido para el docente y establecido para el estudiante. En el docente, pues el docente tendría que entrar a definir los objetivos y los contenidos, preparar y seleccionar los recursos y hacer las preguntas problematizadoras, para darse un durante en clase en donde se resuelven dudas, se revisan los conceptos previos, se orientan los aprendizajes y se guía la discusión para hacer un seguimiento individual de los aprendizajes. Y luego en la clase pues se hace una realimentación, se promueve la profundización de los temas y se realizan las aclaraciones necesarias para seguir con la reafirmación de los contenidos. En el caso del estudiante, el estudiante deberá realizar las lecturas, ver los videos y responder los cuestionarios previos, para que durante la clase se pueda realizar los trabajos individuales o colaborativos y participar de las discusiones. Esa interacción va a generar un desarrollo más amplio del aprendizaje. Después de la clase, pues se pretende que profundicen en los contenidos, en la búsqueda en la web de dichas temáticas por parte de ellos y que realicen unas actividades de tipo complementario. Nuestro estado del arte está establecido en dos momentos, una parte internacional y una parte nacional. En la parte internacional empezaríamos con Caicedo y Hernández, que vinculan además de la argumentación y tienen en cuenta habilidades tales como la interpretación y la toma de decisiones. También logran desarrollar la aplicación de una nueva metodología en el aula denominada estudio de caso, que permite no solamente la mejora de los procesos académicos de los estudiantes, sino que además modifican metodologías y prácticas en el aula. Frente a la metodología también se encuentran semejanzas, pues los diferentes estudios se desarrollaron en enfoques de tipo cualitativo, lo que permite concluir que el pensamiento crítico puede ser analizado, estimado e investigado con cualquiera de estos métodos en la perspectiva que se tengan los propios investigadores. Trabajos investigativos como los de Layton, formación del pensamiento crítico en estudiantes de primeros semestres de la educación superior. Se evidencia la selección de una habilidad superior, que es la resolución de problemas, ya que al momento de evaluar los estudiantes fueron capaces de generar el desarrollo de procesos argumentativos y también posibilitaron la capacidad de destinar ese aprendizaje en el mundo real.
Dichos trabajos presentan similitudes, ya que buscan la potencialización de una habilidad superior que permite el desarrollo integral e inicial del pensamiento crítico. Ya en el ámbito nacional, Spiter Reyes permiten evidenciar lo importante que es desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes de básica primaria, pues es aquí donde inician su formación crítica y reflexiva por el mundo que los rodea. En este sentido, se encuentran trabajos que, aunque presentan una población mucho más joven a la que se está estudiando, se puede reconocer como desde estos grados de básica primaria se pretende fortalecer dichas habilidades. El documento Desarrollo del Pensamiento Crítico a través de la lectura del cuento infantil Cuentos de los Hermanos Grimm tuvo en cuenta como objetivo de estudio las habilidades iniciales del pensamiento crítico, como la predicción, anticipación e inferencia. La descripción de nuestra implementación está determinada en 4 fases: con TIC inicié, con TIC leí y escribí, con TIC analicé y con TIC me expresé. Estas tienen unos objetivos claros. En el caso de la primera fase es generar un plan de estrategias y actividades organizadas para el desarrollo del pensamiento crítico mediante Flipped Classroom. Con TIC leí, potenciar las habilidades de lectoescritura por medio de la metodología de aula invertida. Con TIC analicé, promover las habilidades asociadas con análisis y discernimiento de la información a través del aula invertida. Y con TIC me expresé, que sería aplicar las habilidades de lectoescritura, análisis y discernimiento de la información en la oralidad empleando la metodología de aula invertida. Los instrumentos de recolección van a ser la entrevista, el grupo focal y el diario de campo, que son procesos o instrumentos de recolección que se van a dar en las 4 fases. Nuestro diseño metodológico. Nuestro enfoque investigativo es de tipo cualitativo. El paradigma cualitativo busca generar análisis en profundidad que permita comprender diferentes fenómenos, en este caso generados desde la práctica en el aula. El enfoque cualitativo es el enlace reflexivo entre el investigador y los participantes, esto para Sampieri, ya que el estudio se centra fundamentalmente en las dinámicas vividas al producir procesos descriptivos, tal y como lo señalan Taylor y Vaughan. La investigación produce datos descriptivos, las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable. Nuestro diseño es la etnografía educativa, entendida como uno de los espacios formulados para tratar la información cualitativa obtenida y busca explicar de forma detallada las situaciones, eventos, personas, interacciones y comportamientos que puedan ser observables en la investigación. Esto para Murillo y Cintia. Esto es lo que en el diseño metodológico de este proyecto está orientado a una etnografía educativa que busca mejorar las diferentes formas de calidad en los procesos educativos y ayudar a los educadores en la reflexión sobre la práctica educativa. La investigación influye decisivamente en la innovación pedagógica, didáctica y curricular. La etnografía educativa es uno de los ámbitos de la etnografía, pues su campo o espacio es la escuela. Su objetivo primordial es la interpretación, así lo entienden Murillo y Martínez, pues argumentan que toda escuela es de tipo interpretativo, pues se ocupa de generar un proceso de búsqueda sobre las particularidades de los distintos actores que construyen y reinventan la realidad de la escuela. Nuestra población, estudiantes del ciclo 4 del Colegio Antonio García, y las técnicas de recolección, la entrevista a profundidad, el diario de campo y el grupo focal. Resultados y hallazgos. Con TIC aprendí aula invertida como metodología para promover el pensamiento crítico en estudiantes de grado 9 del Colegio Antonio García. La fase 1 nos demuestra que la prueba cumplió satisfactoriamente los objetivos de la fase. De esta manera se logra iniciar un proceso innovador en la institución Antonio García, proceso que logra generar cambios en las características de enseñanza y aprendizaje en el área de ciencias sociales, y que al ser acompañada de las tecnologías de la información y la comunicación y de las modificaciones metodológicas, suponen una modificación en el desarrollo y apropiación del pensamiento crítico de los estudiantes del ciclo 4. En este caso nosotros iniciamos con una página en Facebook, que fue la que logró como recoger inicialmente los procesos. En esta página se plantearon las diferentes actividades y se tuvo una participación masiva por parte de los estudiantes. La fase 1 la fase 1 con TIC Inicié va a tener 4 momentos: entendimiento, conceptualización, problematización y afianzamiento. Dentro de la actividad número 1, pues los estudiantes interactúan con la infografía
sobre la metodología de aula invertida, logran comprender la información y esos insumos luego van a ser recogidos en la conceptualización. Ellos entregan resúmenes donde muestran sus criterios de búsqueda de información y sus grados de comprensión sobre el tema al cual digamos que se abordó. Luego se da la problematización y los estudiantes participan en el foro manifestando ampliamente que la metodología de aula invertida permitirá afianzar el uso de herramientas web, la lectura y la escritura como estrategias para aprender distintas asignaturas. Y en el afianzamiento se realiza un debate presencial sobre la interacción en el foro, con la infografía y los estudiantes plantean preguntas para aclarar dinámicas. Cabe anotar que afianzamiento va a ser aula presencial. En la actividad 2, el entendimiento, los estudiantes van a revisar la información sobre el Renacimiento, aquí ya se da una temática central, y logran revisar fuentes adicionales del tema para comprender la temática. Eso se va a reflejar en la actividad de conceptualización, en donde las comprensiones del tema por parte de los estudiantes se van a dar a partir de líneas de tiempo que fueron realimentadas en un blog que se creó. Se evidencia una amplia participación sobre el tema. En la problematización, los estudiantes presentaron un pautón sobre una de las obras de Da Vinci, en donde a partir del análisis de sus obras, ellos van a evidenciar la consulta y la motivación sobre esta actividad. Y el afianzamiento, en donde se realiza un debate sobre los cambios que produjo el Renacimiento y se evidencia la comprensión de la temática por la calidad de sus intervenciones. En la fase 2, los estudiantes muestran altos niveles de motivación y entusiasmo a partir de diferentes presentaciones de la estrategia. De igual manera, su participación fue activa a la hora de inscribirse en la plataforma en modo, que va a ser como la nueva característica. Es ahí, en la plataforma en modo, en donde ellos van a tener como el centro de revisión de material y de esta manera empieza, digamos, como una inscripción generalizada que a lo largo del tiempo estipulado ellos siguen cada uno de los pasos hasta que logran su inscripción formal. De esta manera tenemos la totalidad de estudiantes que se registran en tiempo oportuno. Estas son las muestras de cómo la plataforma en modo fue captada por los estudiantes de ciclo 4. La fase 2 con TIC Leí y Escribí va a tener 3 actividades. En la actividad número 1, los estudiantes interactúan con la plataforma en modo para revisar la información sobre el tema y complementar con nuevas fuentes de datos sobre la temática. La conceptualización, los estudiantes van a revisar el video. La mayoría de los estudiantes ingresan a la consulta del video, lo cual fue soportado por la plataforma en modo. Se da el momento de la problematización, en donde los estudiantes participan en un foro presencial sobre la temática, en donde se recogen las ideas centrales en un escrito previo a la actividad final. Y por último, el afianzamiento, en donde los estudiantes presentaron un mapa conceptual sobre la interacción dada en la clase a través de la temática planteada, y los estudiantes participan ampliamente en el desarrollo de esta actividad. En la actividad número 2, los estudiantes revisan información sobre la temática planteada y realizan lectura mediática, como lo refleja la plataforma en modo. La conceptualización, en ella los estudiantes establecen ideas centrales sobre las lecturas en un escrito masivo, en donde ampliamente ellos van a trabajar diferentes temáticas dentro de la misma temática planteada. Y la problematización, los estudiantes trabajan en la clase en la actividad de rompecabezas, que es una metodología que se utiliza para poder hacer separación de grupos y tomar liderazgo en la información que se tiene, hilando la oración que se da en un inicio con una idea central que se va a establecer en la lectura. Por último, un afianzamiento, en donde se da una lectura de las ideas centrales, se va a realizar una lluvia de ideas y una realimentación de la actividad, en donde los estudiantes cuestionan y plantean sus opiniones sobre las lecturas propuestas, y en su mayoría participan y logran la comprensión de las ideas planteadas. La actividad número 3 se da un momento de entendimiento, en donde se realiza la lectura en línea sobre la temática, la cual fue visitada por un amplio porcentaje de estudiantes de acuerdo con lo que nos arroja la plataforma en modo. La conceptualización, en donde se da una segunda parte de la actividad, en donde se plantea la revisión de un video en la plataforma cuya asidua recurrencia refleja la motivación sobre la actividad. La problematización, en donde los estudiantes debieron construir un texto colectivo en pequeños grupos sobre lo comprendido. Este texto comprendido
o este texto colectivo mejor, se va a dar en Google Drive. Es un ejercicio bien interesante que se da con los estudiantes, en donde a partir del video y a partir de las lecturas de la plataforma participan ampliamente en la actividad y enriquecen los escritos de una amplia forma. En el afianzamiento, al final los estudiantes comentan sus escritos en la mesa redonda, en donde se reflejan no solamente en los escritos las dificultades y los aciertos, sino que nos presenta cómo puede ser un trabajo colaborativo en este ciclo. La actividad resulta ser un ejercicio metacognitivo en donde los estudiantes comprenden lo que hacen y entienden fácilmente el texto, trabajando de manera grupal. La tercera fase y cuarta fase, el proyecto evidencia que se logra desarrollar dentro de una propuesta pedagógica que busca integrar la información y la sensibilización básica para los estudiantes sobre el aula invertida y el desarrollo de las habilidades propias del pensamiento crítico. Las actividades propuestas fueron dinámicas a la hora de ser evaluadas en el aula, pues como es de recordar, Flipped Classroom tiene una parte teórica e instruccional que se hace en la plataforma, en este caso en Edmodo, y luego en el aula se socializan y se organizan los saberes, lo que hace que se haya logrado explorar y que eso inicialmente nos dé una metodología que optimiza los tiempos en el aula. Los jóvenes presentan motivación en la inscripción de la plataforma y en el uso de la plataforma, y se realizan preguntas sobre las diferentes temáticas planteadas, participando activamente de las actividades. La fase número 3 tuvo 2 actividades. Contigo Analicé inicia con un entendimiento en donde los estudiantes interactúan con un video que se cuelga en la plataforma Edmodo, y el registro dado por esta herramienta refleja una asidua revisión del mismo por parte de los estudiantes. Luego se da un momento de conceptualización en donde los estudiantes desarrollan mapas conceptuales a partir de la plataforma y se vinculan a la misma. Una amplia cantidad de estudiantes presentan sus mapas por la plataforma Edmodo, dado que no se reciben por otro medio web. La problematización, los estudiantes participan en la realización de escritos identificando ideas centrales, resúmenes y datos básicos a partir de la información leída previamente. Y en el afianzamiento se realiza un debate presencial sobre los escritos desarrollados y sobre las ideas centrales de la lectura, la pregunta problematizadora. Estos debates permiten evidenciar dificultades en la comprensión y se aclaran en una, interacción presencial. En la actividad número 2, los estudiantes exploran videos, textos y noticias sobre la temática dada, se vinculan a la plataforma Edmodo. En el registro de consulta de este mecanismo demuestra también una amplia participación. Luego se reflejan las comprensiones del tema de los estudiantes que debieron seleccionar a partir de un texto, pues de la totalidad de estudiantes, una amplia mayoría eligen un texto y dan o plantean las características básicas. La problematización, los estudiantes realizan la comparación de 2 documentos. Esto ya se trabaja de manera grupal, de acuerdo con preguntas orientadoras para realizar el análisis. Y por último, el afianzamiento, se realiza un debate sobre el ejercicio de comparación de las lecturas y sobre la pregunta orientadora, en donde los estudiantes plantean preguntas para comprender y profundizar las lecturas y mejorar sus intervenciones. La fase número 4 es Contigo Me Expresé. Esta va a tener tuvo una sola actividad. En el momento del entendimiento, los estudiantes interactúan con un screencast que se va a colgar en la plataforma Edmodo. En este se explica la estructura general de la temática. Los estudiantes participan, ingresan a la plataforma, revisan el video, demuestran ya familiaridad con la plataforma y con la estrategia. La conceptualización, pues me va a mostrar que los estudiantes desarrollan una revisión de un rol que puedan presentar en la clase presencial para interactuar con sus compañeros alrededor de la temática planteada. Luego los estudiantes van a participar en un juego de roles en donde se pueden expresar las ideas centrales del conflicto, que es como la pregunta generadora, la temática generadora, alrededor de la comprensión de los actores, de los mismos y sus actuaciones en los eventos históricos que se van a presentar. Por último, el afianzamiento, se realiza una mesa redonda en donde los estudiantes representan sus roles y se realiza realimentación.
Es una actividad con la participación del 100% de los estudiantes y en donde la caracterización de los personajes, sumado con la oratoria de cada uno, demuestra una actividad y una motivación hacia la metodología. Aquí ya podemos ver estudiantes que han salido del rol del silencio y pueden expresarse libremente a partir de una fundamentación clara, teórica y conceptual que le está dando la plataforma. Nuestras conclusiones. De acuerdo con los grupos focales y las entrevistas realizadas, se percibe a nivel general un amplio grado de satisfacción de los participantes en el proyecto educativo Contigo Aprendí, Aula Invertida y Pensamiento Crítico, por diferentes causas a saber. La primera, el uso de una plataforma virtual como soporte de consulta e interacción, permite que los escenarios de aprendizaje se complementen en línea. El proceso de análisis, discernimiento y evaluación permite la gestión de producción de conocimiento a nivel escrito y verbal, y ello promueve la autonomía y la gestión del aprendizaje por parte de los estudiantes, entre ellos mismos. La presencialidad de los procesos educativos se convierte en un factor activo, menos repetitivo y receptivo para ser un elemento motivado por la participación de los estudiantes y la interacción soportada en la lectura, en el análisis y en la evaluación de la misma. Deja de ser el centro del maestro para convertirse en el centro del aprendizaje el estudiante, pues es él el que va a mostrar esas características y esas formas de entender el conocimiento, lo que va a cambiar la forma también en cómo se relaciona ese conocimiento con ellos. En este orden de ideas, los estudiantes logran diferentes habilidades del pensamiento que les permiten aprender de manera dialógica. Las habilidades de análisis, discernimiento, evaluación y comunicación propios del pensamiento crítico les van a permitir abordar los procesos lectores de una manera activa, y ello garantiza que los aprendizajes puedan repercutir en diferentes áreas del saber. Los aprendizajes fueron transferidos a la realización de las actividades a través de la ruta de las habilidades de pensamiento crítico. En este sentido, la metodología de aula invertida se convirtió en un puente entre las habilidades del pensamiento crítico y las fuentes de información de las clases de ciencias sociales, para aterrizar los conceptos en un contexto real y poder construir un nuevo conocimiento por medio del análisis, del discernimiento, de la evaluación y por último de la comunicación. Los efectos del proyecto en los aprendizajes de los estudiantes permiten establecer un conjunto de hallazgos derivados de la aplicación del proyecto en términos de habilidades del pensamiento crítico que son aplicables a cualquier rama del conocimiento. De igual manera, la metodología de aula invertida propuso a los estudiantes nuevas maneras de aprender, desde las herramientas en líneas para llegar a la construcción del conocimiento en el aula. De esta forma, los recursos online pasan a ser fuentes de información valiosas que pueden ser realimentadas con el análisis, el discernimiento, la evaluación y la comunicación que cada estudiante haga de las mismas en forma presencial con la mediación docente.